La nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezada por Dinora Figuera, emitió un comunicado refiriéndose a la pérdida de control de las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos. En el documento se asegura que la situación es producto de la decisión unilateral del ahora ex embajador Carlos Vecchio de renunciar. Sin embargo, la Asamblea Nacional electa en 2015 afirma que la situación es temporal y que las autoridades norteamericanas se mantienen en permanente comunicación y reconocimiento del representante de la Asamblea Nacional legítima. Una vez formalizada la renuncia de la misión diplomática de Carlos Vecchio y Gustavo Tarre, lo que establecen las leyes internacionales, en este caso la Convención de Viena, es que Estados Unidos, como país receptor de la misión diplomática, asume temporalmente la custodia de los bienes diplomáticos, en este caso, las propiedades diplomáticas de Venezuela, indica el texto publicado este viernes. Y continúa: esta decisión es producto de la decisión unilateral del cese de Vecchio, y a pesar de ello, las autoridades americanas han procedido en el marco de la ley, pero en sintonía y permanentemente comunicación y reconocimiento del representante de la Asamblea Nacional legítima. Por su parte, el Parlamento opositor insiste en que una vez formalizada la renuncia por Vecchio y Tarre, se inicia el cese de la misión diplomática y se activa lo que establecen las leyes, e indica que todo se ha coordinado con su representante ante Estados Unidos. Aunque no precisa un nombre, se supone que se refiere a Fernando Blassi, a quien designaron como representante ante Washington, pero que no ha sido reconocido como tal. Todo se ha hecho de manera coordinada con nuestro representante de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela ante los Estados Unidos, quien fue notificado y quien acompañó todo el proceso con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Seguimos trabajando de la mano de los países aliados para garantizar la protección de los activos venezolanos en el exterior, señala el documento. Y añade que de todo el proceso existen correos oficiales de coordinación, aclaratorias, información, inventarios de bienes levantados, entre otros. También de que hubo presencia de un miembro de la misión en todo el procedimiento. No fue un procedimiento sorpresa. Fue coordinado con el representante de la Asamblea Nacional en Estados Unidos. Nos informaron hora, día y hay correos oficiales. Era lo que correspondía según la Convención de Viena, una vez se produjo el cese de la misión, notificado por los embajadores. De ese mismo modo, hubo presencia de miembros de la misión en el procedimiento. No es cierto que había personas trabajando y que no les permitieron la entrada, insiste el comunicado. Dicho comunicado de la nueva directiva de la Asamblea Nacional Opositora surge luego de que se hiciera público que el pasado 6 de febrero el Departamento de Estado de Estados Unidos asumió el control de la embajada y de las residencias oficiales de Venezuela en ese país, todo a raíz de que cesaron las funciones de la representación diplomática del extinto gobierno interino de Juan Guaidó. Luego de la supresión del interinato, el Parlamento nombró como su representante en Estados Unidos a Fernando Blassi. Él se desempeñó como agregado comercial durante la gestión de Carlos Vecchio como embajador designado por Guaidó. Sin embargo, por el hecho de que Blassi no fue designado por un poder ejecutivo, sino por diputados, el gobierno estadounidense no le otorgó una extensión de su estatus diplomático. Por su parte, la agencia Bloomberg indicó además que esta semana un grupo de personas seguía trabajando fuera de la embajada y las residencias diplomáticas. Según la información de esa agencia, las autoridades les habrían dado en enero un plazo de 30 días para que resolvieran su situación migratoria. Finalmente,
Añadió que el miércoles 8 de febrero les negaron la entrada a los edificios ubicados en Washington y Nueva York, y que Vecchio entregó las llaves al Consejo de Bienes de la Asamblea Nacional de 2015. Te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides que contamos siempre con tu apoyo. Regálanos un like, suscríbete y recuerda activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.